Chicos, ¿cómo están? Soy Lorena Lazzarini y hoy vamos a ver en este teórico las micosis oportunistas, ¿no? Sistémicas oportunistas. Se trata de micosis producidas por generalmente hongos saprófitos, hongos que están en el ambiente, con los cuales convivimos todo el tiempo, pero que en pacientes que tienen alteraciones de su inmunidad, en distintas ramas, pueden producir una infección sistémica, en muchos casos muy severa, ¿no? Estas micosis oportunistas pueden tener origen endógeno o exógeno. Ustedes saben que hay algunos hongos que forman parte de la flora normal, como son algunas especies de cándida. Entonces, en ese caso, cuando esos hongos que están en la flora normal se encuentran con un sistema inmune que no pone límite, pueden llegar a producir infecciones, ¿sí? Y en algunos casos muy graves. O pueden ser exógenas, es decir, hongos que están en el ambiente o en otra persona y que pueden llegar a infectar a nuestro paciente. Como decíamos, son pacientes debilitados inmunológicamente o inmunosuprimidos. ¿Cuáles son estas micosis oportunistas? Ya un poco las deben haber visto en los módulos, ¿no? Pero bueno, básicamente vamos a hablar de candidiasis, de criptococosis, de aspergilosis, mucormicosis y neumocistosis. Estas micosis oportunistas en muchos casos representan un desafío para el diagnóstico, ¿no? Porque, como decíamos, son hongos que están en el ambiente, que incluso a veces contaminan los cultivos. Entonces necesitamos, bueno, por un lado hay un diagnóstico directo, como siempre, que va a constar de un examen microscópico en primera instancia, que puede ser en fresco o coloraciones, y de un cultivo. Y por otra parte, también se pueden buscar antígenos o buscar ácidos nucleicos en algunos casos particulares. Y además siempre está la herramienta de buscar anticuerpos o la respuesta inmune que generan estos hongos, que en algunos casos puede ser una herramienta complementaria más. Siempre que hablemos de micosis invasoras, ¿no? Nosotros lo que tenemos que demostrar para decir, bueno, este hongo está produciendo una micosis oportunista invasora en el paciente, es demostrar la invasión fúngica en el tejido mediante histopatología. No siempre es fácil realizar esto, ¿no? Porque generalmente se trata de pacientes neutropénicos, plaquetopénicos, pero es muy difícil asignarle un rol patógeno invasor a un hongo, por ejemplo una cándida que forma parte de la flora normal, ¿sí? Si no ponemos en evidencia esta invasión, es muy difícil hacer el diagnóstico de certeza, ¿no? Las candidiasis, como decíamos, tienen origen endógeno, son causadas obviamente por levaduras del género Cándida y pueden afectar, o sea, tener manifestaciones cutáneas, mucocutáneas o sistémicas. En cuanto a la patogenia, estas levaduras forman parte de la flora normal del hombre, de los animales, también del ambiente. Forman parte de la flora normal del intestino, de la vagina y de la piel. Entonces, la gran mayoría de las candidiasis son infecciones endógenas. Ocasionalmente puede ser exógena, ¿sí? Pero la gran mayoría son endógenas. Es la cuarta causa de infección nosocomial. Llega a tener una mortalidad cercana al 40%. Hay muchas especies de cándida. Candida albicans es la más frecuente, el 70% aproximadamente, con variaciones que ahora vamos a ver. Como dijimos, es endógena y en el último tiempo se ha visto una disminución en el porcentual, ¿no?, de especies de cándida que provocan infecciones invasivas, con un aumento relativo de las otras especies.
Hay una tablita ahí en primer lugar donde pueden ver el listado de todas las especies de cándidas que existen, incluso en última instancia está Cándida spp, las que no se llegó a ponerle nombre o puede llegar a ser alguna otra especie que no esté incluida, y la evolución, la cronología a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo es que Cándida albicans va reduciendo un poco su frecuencia mientras aumentan otras de las especies, ¿no? Glabrata, crucei, por ejemplo, que son especies que tienen algún tipo de resistencia a los antifúngicos. A medida que se va presionando con estos, su frecuencia relativa se va incrementando. También hay diferencias geográficas entre las especies de cándida. Si miramos en el cuadro en que está redondeado Cándida glabrata, vemos que esta levadura tiene una frecuencia más alta, sobre todo en Norteamérica, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Es un patógeno emergente en este país del norte, y los factores de riesgo para infecciones invasivas, ¿no? Oportunistas por esta levadura son la edad avanzada, las neoplasias, el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, sapipertazo, vancomicina, el uso de fluconazol, la colonización faríngea, el uso de catéteres venosos centrales, la alimentación parenteral, o sea, todo lo que es permanencia en unidades de terapia intensiva. En relación a Candida parapsilosis, esta levadura tiene una distribución un poco más pareja, digamos, está repartida por todos lados. Se caracteriza por producir biofilm, entonces muchas veces genera infecciones exógenas transmitidas por manos del personal de salud y asociada a catéteres, por ejemplo, ¿no? La morbimortalidad es menor, pero bueno, hay que hacer hincapié en esta forma de transmisión horizontal, o sea, no es tan endógena como albicans. En cuanto a tropicalis, esta levadura, esta especie de cándida, tiene una frecuencia mayor en Latinoamérica. Si miramos en la tabla de variación geográfica, afecta fundamentalmente neutropénicos y pacientes con enfermedades oncohematológicas, ¿sí? Que están neutropénicos por los tratamientos fundamentalmente. Pueden llegar a tener un 60-80% de colonización y es un poco más virulenta y se disemina fácilmente. Hay un montón más de especies de cándida, hay una diapositiva ahí con un poco a qué tipo de inmunocompromiso o inmunodeficiencia o factor de riesgo se las asocia. Las candidiosis sistémicas tienen puerta de entrada intestinal a través de piel, de catéteres y bueno, la fungemia, ¿no? Los factores de riesgo, como un poquito algunos ya los nombramos, son la internación prolongada, el tratamiento antibiótico prolongado, el uso de catéteres, la alimentación parenteral, las cirugías, las diálisis y los tratamientos prolongados con corticoides. De estas candidemias o fungemias, ¿no? En donde la levadura logra pasar a sangre y moverse por allí, muy pocas, que es lo que muestra este gráfico, muy poquitas se correlacionan con invasión de otros órganos, ¿no? Pero justamente las que van acompañadas de invasión multiorgánica, por ejemplo, son las que tienen mayor mortalidad. El diagnóstico definitivo no es nada fácil, como lo mencionábamos hoy, porque hay que demostrar invasión, y clínicamente podemos tener la candidemia asociada a catéter, como lo más leve, la candidiasis aguda diseminada, la crónica diseminada y por último la profunda multiorgánica, que es la más grave, ¿no? Entre la aguda o crónica diseminada las diferencias son en cuanto a la evolución básicamente, ¿no? La aguda tiene un inicio súbito, evoluciona en días, se manifiesta con lesiones en piel, generalmente lleva al shock, la sepsis, 9 a 11 días de la granulocitopenia y tiene un 80% de mortalidad. La crónica diseminada evoluciona en meses,
lleva a un debilitamiento progresivo del paciente, se da en neutropénicos, también es fatal, ¿no? Tarda más, pero es muy difícil después revertirla. Generalmente involucra localizaciones en hígado, en vaso, en algunos casos más raros en riñón, y el diagnóstico, como decíamos, es sumamente difícil. Tienen algunas imágenes de pacientes, de tomografías, donde muestra las localizaciones de multiorgánica, ¿no? de la candidiasis. ¿Cómo hacemos para diferenciar la cándida que aparece en el cultivo si es de una especie o de otra? Hoy por hoy existen medios cromogénicos que nos permiten, poniendo en evidencia diferentes propiedades bioquímicas de cada especie, diferenciarlas por el color de las colonias, ¿sí? También la micromorfología nos ayuda, el hecho de que produzcan o no pseudohifas, clamidoconidios, clamidosporas, sino en base al perfil de carbohidratos y de nitratos, a cómo los asimilan o a la fermentación de azúcares. Hay una diapo ahí que les muestra que la micromorfología es diferente. Candida glabrata son levaduras chiquititas, redondeadas, la cruza y en cambio forma como habanos, formas más redondeadas, alargaditas, ¿sí? Parapsilosis es más intermedia, ¿sí? Si forman o no pseudohifas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Qué muestras vamos a usar? Depende del cuadro clínico del paciente, ¿no? Pero fundamentalmente los hemocultivos, los retrocultivos, si se asocian a un catéter venoso central que no se puede remover, la punta de catéter, urocultivos, biopsias, líquidos de punción de sitios normalmente estériles. Siempre se va a hacer un examen directo que comprende el fresco y alguna coloración. Para levaduras, particularmente con un GIEMSA, se ven perfectas. No necesitamos en particular, si bien hay coloraciones más específicas, pero en general Cándida se ve bien con un GIEMSA y desarrollan rápido. A 35 37 grados, en 48 horas tenemos un buen desarrollo. En esta diapositiva se ve a la derecha las colonias levaduriformes que son cremosas en un agar saburó, que es uno de los agares que se utiliza mucho porque es selectivo para hongos, por el pH, es ácido y muchas veces tiene antibióticos que inhiben el desarrollo de bacterias. Y a la izquierda se ve un medio cromogénico donde desarrollan de diferente color las diferentes especies de cándida. La sensibilidad de los hemocultivos no es muy alta, ronda el 40 al 60%. Obviamente que los métodos automatizados aumentan la sensibilidad. También hay marcadores biológicos que pueden utilizarse, los glucanos, los mananos, que pueden aumentar antes de que se positivicen los hemocultivos. Bueno, ahora vamos a pasar a la criptococosis. Bueno, la criptococosis es una micosis oportunista cuyo agente etiológico es Cryptococcus neoformans. Se trata de un hongo levaduriforme que generalmente es ubicuo y vive en el ambiente, ¿no? Produce infecciones humanas en todo el planeta, o sea, es cosmopolita, no hay regiones donde está presente, no es endémico de una zona o de otra. Y si bien hay algunos casos de infección en pacientes inmunocompetentes que no son severas, sobre todo localizadas a pulmón, las criptococosis oportunistas las vemos sobre todo en pacientes con SIDA o en receptores de trasplantes, sobre todo de órgano sólido. Hay dos variedades o dos especies de Cryptococcus, Cryptococcus neoformans, que es el oportunista, y también está Cryptococcus gattii, que es oriundo, ¿no?, de áreas tropicales, subtropicales, y que generalmente produce infecciones más bien localizadas, tipo pulmonares, en inmunocompetentes. Cryptococcus neoformans es el oportunista, tiene distribución universal, lo podemos encontrar en deyecciones
nidos de pájaros, madera en descomposición, y es el que justamente es causante de la criptococosis oportunista que todos conocemos. Es una levadura bien esférica, redondita, y se caracteriza por tener una cápsula importante, ¿no? De hecho, que una de las metodologías diagnósticas en líquidos, ¿no? Por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo, es la tinta china, en donde podemos ver cómo la cápsula mucopolisacárida excluye las partículas de tinta y vemos como un fantasmita alrededor de la levadura. Eso nos sirve mucho como herramienta de diagnóstico, ¿no? Los grupos de riesgo dentro de los que son pacientes inmunocomprometidos para criptococosis, como decíamos recién, son aquellos sobre todo que tienen infecciones que deplesionan, o sea, que tienen disminuida su inmunidad celular, ¿no? Los pacientes HIV, los trasplantados de órgano sólido y en algunos casos pacientes que han recibido tratamiento prolongado con corticosteroides también. Dentro de los trasplantados, como decíamos hoy, los de órganos sólidos. Si bien no es la criptococosis la infección más frecuente en trasplantados, puede ocurrir. ¿Cómo es la patogenia? La vía de entrada del hongo es inhalatoria por inhalación de blastoconidias o basidiosporos. Una vez que llegan al pulmón, son ingeridos por macrófagos, hay producción de citoquinas y si el paciente tiene una buena inmunidad celular se va a formar un granuloma y el hongo va a quedar contenido allí. Si no, puede diseminar, ¿no? O puede formarse un granuloma y en algún momento, como es el caso de los trasplantados, cuando la inmunidad celular se deplesiona, reactivarse y diseminar, y ahí el hongo tiene un tropismo muy marcado por sistema nervioso central, ¿no? Sobre todo puede producir meningitis y vamos a ver que hay otras formaciones que son un poco más raras, ¿no? En cuanto a este tropismo por sistema nervioso central, siempre tiene que llegar del pulmón al sistema nervioso central. Para eso, en primera instancia, tiene que pasar a sangre y hacer esta fungemia, que la puede hacer camuflado dentro de un macrófago o bien protegido directamente por su cápsula, que es antifagocítica, ¿sí? Tiene la capacidad de migrar suelto por la circulación. El cruce de la barrera hematoencefálica también se produce por transitosis, es decir, directamente la levadura capsulada puede cruzar, o bien utilizando un caballo de Troya como puede ser un macrófago. Los criptococomas son manifestaciones clínicas más raras, son como abscesos en sistema nervioso central por criptococo. Ahí tienen una imagen tomográfica. Lo más frecuente es el compromiso pulmonar. También en estas criptococosis diseminadas se va a poder evidenciar lesiones cutáneas, en donde si las destechamos y obtenemos ese material podemos recuperar el hongo, y puede haber compromiso ocular, osteoarticular o prostático en algunos casos más raros. Para hacer el diagnóstico podemos utilizar diferentes muestras, depende de la presentación clínica, pero bueno, básicamente el líquido cefalorraquídeo, biopsias, lavado broncoalveolar para la parte pulmonar, y siempre se va a hacer un examen directo, que para este hongo en particular usamos mucho el fresco con tinta china y el cultivo. Como es un hongo levaduriforme, crece rápido, 48-72 horas desarrolla en medio sólido, es muy fácil de cultivar. Lo que pasa es que la cápsula la va perdiendo, o sea, la observación de la cápsula es muy valedera en la muestra clínica. Ya después que lo empezamos a cultivar in vitro, el hongo deja de expresarla porque tiene todos los nutrientes a la mano y no necesita gastar demasiada energía en eso, ¿sí? Para tener en cuenta que cuando lo empezamos a cultivar in vitro, la cápsula la van perdiendo. Se puede recuperar de hemocultivo también, y es muy útil la detección de antígenos
polisacáridos, ¿no? Ya sea en líquido cefalorraquídeo o en suero. Hay métodos estandarizados para el líquido cefalorraquídeo por inmunocromatografía o por aglutinación de partículas de látex, que son muy útiles porque es un método rápido, ¿no? Que nos permite conocer la etiología que sospechamos antes de esperar el cultivo, porque en estos casos hay que instaurar un tratamiento rápido, ¿no? Para reducir o mejorar el pronóstico del paciente. Hay una fotito ahí de el examen directo de un líquido cefalorraquídeo donde se ven las levaduras capsuladas teñidos con tinta china. Bueno, pasamos ahora a la aspergilosis. Esta micosis está causada por diferentes especies del género Aspergillus. Es un hongo de micelio filamentoso ramificado tabicado que presenta una distribución universal. Es cosmopolita, está en todos lados, convivimos con él todo el tiempo. La puerta de entrada de nuevo es inhalatoria y puede generar micosis en un montón de lugares, en piel, en oído externo, en senos nasales, en ojo, en pulmones, en bronquios. La población de riesgo son los neutropénicos, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los leucémicos, los que tienen cavernas preexistentes por tuberculosis, ¿sí? O los trasplantados de médula ósea. Ahí tienen un ejemplo de cómo se ven las cifas ramificadas tabicadas en un examen en fresco de un material clínico. Y a la derecha tienen un dibujito de las estructuras de fructificación, de reproducción asexual de este hongo, que es, bueno, la cabeza aspergilar, en donde se pueden ver las conidias, que en este caso son externas. Hay varias especies de Aspergillus que producen esta micosis. El más frecuente es Aspergillus fumigatus, causa el 85% de las aspergilosis. Flavus es el que le sigue y hay otros más raros como Aspergillus niger y otros, ¿sí? Bueno, de acuerdo a la función o al estado inmunológico del paciente, el hongo se va a comportar o va a generar diferentes cuadros clínicos, ¿no? En el paciente que tiene un estatus inmunológico normal, la forma de la aspergilosis que se va a presentar o que es más frecuente en aquellos pacientes que tienen alguna cavidad previa generada, por ejemplo, por una tuberculosis tratada y curada previamente, es la aspergilosis cavitaria, es decir, el hongo aprovecha esa cavidad preexistente y forma ahí una colonia fúngica, que ahora vamos a ver en otra diapo. Cuando el paciente tiene una disfunción inmunológica, para la izquierda nos vamos en el gráfico, se van a dar formas de aspergilosis semi-invasora o invasora o invasiva aguda, ¿no? El hongo va a invadir porque nada lo va a contener. Y por otro lado, en aquellos pacientes que tienen una hiperactividad inmunológica, se va a producir, por ejemplo, una sinusitis alérgica, ¿sí? O una forma de asma o una aspergilosis broncopulmonar alérgica o asma aspergilar. Entonces las manifestaciones clínicas son variadas y tienen mucho que ver con la condición inmunológica del paciente. Ahí hay una diapositiva donde se muestran las colonias fúngicas dentro de estas cavidades pulmonares preexistentes, ¿sí? No hay invasión de tejido, sino que es el hongo que se instaló ahí y está desarrollándose ahí adentro. Cuando se producen en el pulmón, ¿no? La hemoptisis es una de las señales o de las manifestaciones clínicas que pueden acompañarlo. Cuando el paciente tiene un estatus inmunológico deplesionado, se puede dar la aspergilosis invasiva o invasora, predisponen la neutropenia, las neoplasias, los trasplantes tanto de médula como de órgano sólido, las metabolopatías como diabetes y los tratamientos con corticoides e inmunosupresores.
Como les decía hoy, en la aspergilosis invasora es importantísimo demostrar que el hongo está invadiendo. Ahí se ve en la foto un vaso sanguíneo, un corte histológico, donde se ve la invasión de las hifas al vaso, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, ahí les presentamos algunas imágenes de manifestaciones cutáneas, enojo en sistema nervioso central. El diagnóstico microbiológico, esto es un hongo fácil de cultivar, pero es un hongo ambiental, entonces hay que, en muchos casos, recuperarlo de más de una muestra clínica, porque es muy difícil a veces demostrar la invasión si no tenemos una biopsia, ¿no? Una muestra, un corte anatomopatológico. Y después el cultivo con la identificación de especie y sensibilidad no es complicado de hacer y es un hongo que crece rápidamente. El tema de los biomarcadores, como los galactomananos, que se pueden buscar en suero o en lavado broncoalveolar en neutropénicos, algo importante a tener en cuenta que se deben realizar en forma seriada, o sea, ir teniendo como una línea de base y ver un aumento o una disminución. No es que hay un valor determinado que me indica algo puntual, ¿sí? Es una herramienta más. Bueno, otra de las micosis oportunistas son la cigomicosis, ¿sí? Producida en este caso por hongos filamentosos, hialinos y cenocíticos, es decir, que están constituidos por micelios filamentosos cenocíticos o no tabicados en este caso. A estos hongos también les llamamos mucorales, ¿no? Generan una infección rara dentro de las oportunistas que no se transmite persona a persona, son hongos también del ambiente, saprófitos de la tierra, pueden estar en desechos vegetales y pueden contaminar los sistemas de ventilación, los filtros, ¿sí? Los aire acondicionados, y en algunos casos también contaminan alimentos, carnes, pan, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, las especies que más frecuentemente producen infección humana son Rhizopus, Mucor y Rhizomucor, fundamentalmente. Hay otras más, pero no los quiero complicar demasiado con nombres raros que ya tienen bastante por ahora. El ingreso fundamentalmente es inhalatorio por inhalación de esporas, puede ser cutánea por politraumatismos, quemaduras, por lugares de catéteres, maceración o digestivas, ¿sí? Obviamente que pueden diseminar por sangre en algunos de estos casos. Los factores que predisponen a la infección oportunista por estos hongos son sobre todo alteraciones metabólicas, la acidosis, la cetoacidosis diabéticas, las quemaduras extensas, la desnutrición, la insuficiencia renal tratada con quelantes de hierro, las leucemias, linfomas o trasplantes de médula ósea. Hay una de las formas que es la cigomicosis rino-sinuso-periorbital, que es la más severa, que es rápidamente progresiva, ¿no? Tienen una mortalidad elevada. Hay otra forma de presentación que es la cutánea y a veces se ve la perforación de paladar. Son bastante impresionantes las imágenes. Hay casos por inoculación directa de esporas, por apósitos contaminados, en politraumatizados o contaminación de heridas con tierra que se extienden por contigüidad. El examen, el diagnóstico etiológico, ¿no? Se hace como siempre, primero por un examen directo que involucra un fresco y coloraciones. Estos hongos se ven muy bien al fresco, pues las hifas son bastante más gordas y irregulares que las de los hongos tabicados. Y muchas veces no hace falta colorear o se ven muy ya directamente en el fresco. Son frágiles las hifas, entonces es importante el manejo cuidadoso de la muestra, no morterial en algunos casos, para no romperlas y poder visualizarlas. El cultivo crecen rápidamente, también 48, 72 horas generalmente ya tenemos desarrollo y bueno, el análisis histopatológico
también va a ser muy importante a partir de biopsias, raspado de lesiones o secreciones nasales. ¿Sí? En estos casos es importante demostrar la presencia de estas hifas senocíticas invadiendo los tejidos. Bueno, ahí tenemos otras imágenes del examen en fresco y de los cultivos. Estos hongos no son dimórficos, ¿sí? Es decir, a las 2 temperaturas van a crecer como micelio. Se ven como colonias algodonosas. Y bueno, después a partir de los elementos de fructificación podemos ponerle nombre y apellido, es decir, género y especie para saber de qué hongo en particular se trata. Bueno, y la última entonces de las micosis oportunistas es la neumocistosis. Esta micosis es producida por Pneumocystis jirovesi. Pneumocystis mucho tiempo anduvo boyando entre los parásitos y los hongos. Hoy por hoy es un hongo, por si lo encuentran en algún libro como parásito, ¿sí? Fue incierta su taxonomía porque es un hongo un poco raro, no es cultivable, es un hongo cosmopolita, ¿sí? Que está presente en todos lados. En inmunocompetentes puede dar una afección primaria asintomática y quedar como latente, y en los inmunocomprometidos, sobre todo los que tienen compromiso de la inmunidad celular, producen la afección la micosis oportunista. Clínicamente produce una pérdida de capacidad respiratoria, tos no productiva, rinorrea y consolidación pulmonar. Es una infección marcadora de SIDA. ¿Sí? El 65% de los pacientes HIV desarrolla neumonía por este agente. En trasplantados y pacientes con corticosteroides puede llegar a darse, pero por ahí los pacientes con SIDA son los que con mayor frecuencia desarrollan esta infección. Como bueno, no es un hongo típico, también es difícil colorearlo, hay que usar coloraciones especiales. La muestra de elección es el lavado broncoalveolar, no es cultivable, entonces no se realizan tampoco hemocultivos y hay que tratar de evidenciarlo con coloraciones especiales, ¿no? Una de ellas es azul de ortotoluidina, bueno, y hay otras coloraciones más. En el GIEMS a veces es difícil visualizarlo, pero bueno, básicamente se van a poder evidenciar elementos vegetativos y quistes del Pneumocystis. El azul de ortotoluidina es una de las coloraciones que más se utilizan. Bueno, para redondear entonces, estas infecciones o micosis oportunistas ingresan fundamentalmente por vía inhalatoria. Entonces, en estos grupos de pacientes tan vulnerables a estas infecciones, lo que podemos hacer es tratar de prevenir la infección fúngica invasora. ¿Cómo? Fundamentalmente albergándolos en habitaciones que tengan presión positiva de aire y que tengan protección ambiental con filtro cepa, ¿no? En las habitaciones evitar los cereales, el mate, las especias, los alimentos crudos, plantas y flores y todo lo que tenga que ver con obras, ¿sí? Con remoción de polvillo y de partículas en suspensión en donde pueden llegar a estar estos hongos ambientales que causan estas micosis. Bueno, eso sería todo, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, dudas por el foro.